¡Ay, el correo electrónico! ¿Cuántos disgustos y cuántas pocas alegrías nos da? Lo que estaba contando las alegrías, pues la verdad es que no muchas. A ver, No me salen las cuentas. ¿Y a ti? Oye, que en este vídeo vamos a ver hábitos inteligentes para manejar tu correo. Ey, que no estoy diciendo que no seas inteligente, faltaría más. Pero el correo es aquellas típicas cosas que al final invertimos muchísimo tiempo, pero no nos paramos a optimizarlo. En este vídeo verás un total de 12 hábitos para manejar mejor el correo y sobre todo, lo más importante, que lo hagas de forma productiva. ¡Vamos allá! Hábito número 1, envía menos mensajes. Sí, puede parecer obvio, puede parecer muy lógico, pero en general, cuando tú envías muchísimos mensajes, la tendencia es que te van a responder. A veces es verdad que no te responden, pero en general, de acuerdo, las personas solemos responder. Por ese motivo, de acuerdo, antes de enviar un mensaje, piénsalo 2, 3, 4, 5 o las veces que haga falta. Muchas veces aquellos mensajes que teníamos en mente no hace falta realmente escribirlos. Así que piénsalo bien, ¿vale la pena que envíe este mensaje? ¿Sí o no? Si la respuesta es no lo sé, no lo tengo claro, la respuesta está clara, no. Así que ya lo sabes, si envías menos correos, recibirás menos también. Hábito 2, sobre todo, escribe muy rápido de acuerdo el qué, el cuándo y el quién. Sí, estas tres palabras son imprescindibles en cualquier correo. Lo digo porque habitualmente cuando alguien escribe un correo muchas veces pone pues, primero una parrafada enorme de lo que quiere explicar y al final de todo, sí, muchas veces ni siquiera eso, te añade qué es lo que le gustaría recibir por tu parte. Yo te diría que hagas todo lo contrario y en este caso ya la primera línea prácticamente que pongas qué es lo que pretendes que la otra persona haga. En segundo lugar, que pongas para cuándo lo quisieras. Y en último lugar, en última instancia, sobre todo si es un mensaje a más personas, que pongas qué es lo que esperas de cada persona, es decir, para quién va esta tarea. Algo muy simple, muy fácil, y de hecho lo puedes poner como un pequeño bullet points, como diferentes puntos donde pongas justamente estas tres cosas. Con esta información, más que suficiente para que el lector sepa automáticamente qué es lo que tiene que hacer. Hábito 3. Oye, que el correo electrónico no es una lista de tareas. Y sí, te lo digo a ti de acuerdo que muchas veces anotas cositas, o te envías correos a ti mismo y al final lo que hace de acuerdo es que acumules otra lista de tareas. La pregunta es, ¿cuántas listas de tareas tienes? Lo digo porque hay personas que tienen un post-it, después tienen una libreta de papel, por último tienen el Trello, el Planner y por último, de acuerdo, también tienen la lista del propio correo, es decir, la bandeja de entrada. En este caso, te sugeriría, de acuerdo, que quites todos los correos de la bandeja de entrada que sean tareas y que los pongas en una lista de tareas centralizada. Sobre todo el correo está pensado para que sea un canal de comunicación, es decir, que cada mensaje que recibas tenga un lugar, es decir, que lo pongas en una carpeta, que lo borres o que simplemente lo contestes y después lo guardes. Pero no tiene sentido almacenarlo como si fuera una lista de tareas porque recibirás muchas más cosas y todo estará entremezclado. Así que ya lo sabes, cada vez que recibas una nueva tarea en formato correo, ponla directamente de acuerdo en tu lista de tareas habitual, sea la que sea, ¿de acuerdo? Y ahí puedes utilizar integraciones, aplicaciones o si quieras, si es el papel, lo puedes simplemente anotar y ya lo tendrías. Así que ya lo ves, facilísimo. Hábito 4, evita las cadenas de mensajes. Sí, al final ya sabes que cuando escribes a muchísimas personas hay gente que le encanta contestarte varias veces, incluso te pone varias preguntas en el mismo email. Además, hoy en día, como tenemos los hilos de conversación, esto se puede hacer totalmente interminable. Te voy a proponer una regla y a partir de aquí tú la puedes flexibilizar o la puedes adaptar, digamos, a tu forma de trabajar. Pero te diría que cuando hay una cadena de mensajes y hay 3 mensajes por parte de una persona que te está preguntando cosas, oye, intenta agendar una videollamada o simplemente haz una llamada a esa persona si tienes la ocasión de hacerla, más que nada para solucionar el problema real, porque muchas veces, de acuerdo, es un tema de poco entendimiento o simplemente es una forma de hacer correos ilimitados. Ya lo sabes, rompe la cadena de mensajes, llama a esa persona, comunícate con ella y de esta manera será mucho más fácil poder gestionarlo. Lo digo porque si no al final tendrás muchísimos mensajes, eso se va a hacer infinito y ya no te cuento cuando hay varias personas implicadas, porque si solo fueras tú y otra persona todavía, pero cuando son listas de cadenas que tienen 50 millones de personas, oye, pues al final esto es el sumum de la improductividad. Hábito 5, que tiene que ver con los asuntos de los mensajes, asuntos de los correos. Oye, esto está infrautilizado muchísimas veces. Fíjate que el asunto al final es lo primero que verá la persona de ti, de cuando le envías un correo electrónico. A veces utilizamos el mismo asunto incluso cuando la temática ha cambiado. Esto no tiene ningún sentido porque al final lo que le hace a la otra persona es evocarle el tema de conversación anterior, por lo tanto no sabe muy bien de qué estás hablando ahora. En otra instancia, de acuerdo, también es importante hacer el uso del asunto de forma marketingiana.
Intenta poner al principio algo atractivo para que la gente abra tu correo también antes. A veces, en vez de poner mega ultra urgente, que es lo más fácil de hacer, ¿de acuerdo? Te diría sobre todo que pongas algo atractivo para la persona que lo va a recibir. Así que cuando escribas un mensaje, intenta poner directamente si es una tarea, si es material complementario, si es información y sobre todo que en el mismo asunto quede claro realmente cuál es la acción a realizar. Lo digo porque cuando hay un verbo concreto en el asunto es mucho más fácil de saber qué es lo que tengo que hacer. El gran problema, de acuerdo, es cuando los asuntos son totalmente genéricos y a veces son incluso mensajes abstractos que tenemos que interpretar como si fueran jeroglíficos y eso evidentemente no nos aporta ningún tipo de valor y lo sabes. Hábito 6. Edulcora tus mensajes largos. ¿Qué significa esto? Normalmente, por correo electrónico, la idea sería evitar todo tipo de texto largo a enviar a otras personas, pero a veces es inevitable, por lo que sea, porque hay que escribir un texto, digamos, que tiene varias condiciones o hay información que es importante que esté en el correo electrónico y eso te obliga, de acuerdo, a escribir un mensaje un poco más largo de lo habitual. Te diría, de acuerdo, que más de 5 párrafos en un email sería algo totalmente intolerable, lo digo con cariño, sino que la idea sería no escribirlo, pero si tienes que escribirlo, hazlo de la siguiente manera. Hazlo como si fuera un artículo. Un artículo me refiero, por ejemplo, si publicas en un blog o si lo ves en la prensa, fíjate que normalmente tiene su titular, ¿no? Arriba, la parte de arriba del todo. También tiene, por ejemplo, pues algunas cosas destacadas, algo en negrita. Intenta sobre todo darle esa forma para que tenga un sentido. Si, por ejemplo, hay 4 o 5 ideas clave, fuerza que quieres destacar, pues ponlas en negrita, por ejemplo, y será mucho más sencillo poder verlo. La otra persona al final tendrá multitud de correos por desgranar, por leer. Entonces, de esta manera, de acuerdo, se lo pondrás muchísimo más fácil. Además, si hay alguna pequeña acción o algo de consulta, también márcaselo bien e incluso puedes utilizar algún pequeño emoticono para saber que tiene que presionar ahí o simplemente, de acuerdo, si es un enlace o es un PDF que esté bien indicado para que lo sepa. Así que ya lo sabes, la idea es hacerlo bonito, edulcorarlo para que envíes un mensaje largo, ya que la gente lo tiene que leer y seguramente tú has tenido que leer alguno de estos que son insufribles, al menos hazlo de forma fácil para que cuando yo reciba un correo que sea muchísimo más fácil de leer. ¿Te animas? Hábito 7. Descarga la información de tu correo electrónico. Sí, lo digo porque hay muchas personas que utilizan su correo para almacenar documentos, como si fuera el Google Drive o el OneDrive de Microsoft. No tiene ningún sentido. El correo electrónico ha sido diseñado para recibir mensajes, clasificarlos de forma momentánea, sí, repito esta palabra, momentánea, y más adelante, de acuerdo, guardarlos en tu archivo, en tu sistema o en tu nube. Al final da igual donde los guardes, lo importante, de acuerdo, es que hagas un archivo, un autoarchivo de los propios correos para que después los pongas en sus respectivas carpetas. No está hecho el email para acumular cosas o simplemente para tener notas del año 2014 o 2012. Lo que te diría sobre todo en este sentido es que a medida que siempre puedas autoarchivar tus correos electrónicos, los vayas guardando en sus respectivas carpetas. Casi todos los gestores de correos, como Outlook, de acuerdo, o el propio Gmail, tienen sistemas de autoarchivo automático para que cada cierto tiempo vayas bajando estos archivos. El tema es que una vez los bajes, después hagas algo con ellos, que los guardes a tu libreta, que los guardes a tus carpetas, que los guardes en tu nube, en tu servidor interno, donde tú quieras, pero sobre todo no lo dejes en el correo porque no está pensado, de acuerdo, para almacenar información y ya está. Así que ya lo ves, sencillísimo, no dejes la información ahí para consultar porque el correo electrónico no está pensado, de acuerdo, para almacenar información. Hábito 8. ¿Lo dije bien? Sí, pero que sí. Hábito 8 consiste, de acuerdo, en no responder a todo el mundo. Esto es un clásico error, de acuerdo, en la gestión del correo y es que cuando recibes un mensaje que está enviado a varias personas, tendemos a contestarle a todo el mundo. Y eso nos hace otra reflexión. ¿Es necesario poner un gracias o un ok cuando contestamos a todo Dios? Yo te diría, de acuerdo, que no hace falta. A no ser que sea algo muy exclusivo o algo que realmente creas que es muy emocional para la otra persona, pues mejor lo podemos hacer en un momento adecuado, pero no lo hagas como una regla, porque ya sabes que al final, si un mensaje tiene 25 personas, les contestamos a todas una a una, esto significará, de acuerdo, un total de 25 emails. Además, la gente se anima porque cuando el primero hace ok, gracias, es como que la gente tiene una necesidad imperiosa de contestar ok, gracias. Seguramente no tenga ningún sentido, pero lo hacemos en formato estampida. Como a los humanos nos encanta todo lo que haga la gente, pues al final lo repetimos exactamente igual. Así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? La idea del correo electrónico es que simplemente cuando tengas que contestar a alguien, hazlo solo a esa persona si crees que realmente es menester. Es importante. Si consideras que no es importante, entonces no haría falta hacerlo. Lo más normal es que no haga falta hacerlo, así que piénsalo bien, sobre todo para recibir correos que no aporten nada y evitar, sobre todo, que la manada, que toda la estampida del grupo, de acuerdo, también termine contestando al correo. No, por favor, no lo hagas.
Hábito 9. Este es más complicado, siempre me cuesta bastante el 9, no sé qué pasa, que tengo que aprender ahí a hacer un poco de, no sé cómo lo hago esto. ¿Cómo lo harías? Cuéntamelo en comentarios también. Oye, pues el hábito 9 tiene que ver en responder por bloques de tiempo. ¿Qué significa? Que al final el correo electrónico no tiene ningún sentido que estés todo el día ahí metido, a no ser que te dediques, por ejemplo, a atención al cliente y seas una persona que se dedica a contestar todo el día a las personas porque es tu función principal. Si no es el caso, como ocurre en la mayoría de trabajos del mundo, porque hay que reconocerlo, es así, pues no tiene sentido que tú estés todo el día con el correo abierto recibiendo cualquier mensaje y estando a ver qué pasa, a ver si hay alguna notificación, a ver si hay algo importante. Yo te diría que esto no tiene ningún sentido. Entonces, hazlo por bloques de tiempo. Entonces, yo te diría, por ejemplo, que dependiendo el volumen de correos, que lo vayas revisando cada ciertas horas del día. En mi caso, por ejemplo, te pongo algo práctico que hago yo. Yo normalmente lo reviso entre 3 y 4 veces al día, dependiendo un poco del tipo de correos y el día en cuestión, porque hay días que esperas algo más importante, otros menos, así que lo puedes ajustar un poco en base a tu rutina. En mi caso, de acuerdo, como decía antes, lo hago entre 3 y 4 veces al día. Intento procurar estirar al principio del día antes de contestar. Lo suelo hacer la primera hora a partir de las 10, 11 de la mañana aproximadamente. Y después, de acuerdo, antes de comer y después de comer, los vuelvo a revisar. A veces, de acuerdo, cuando sé que estoy esperando alguna cosa importante, lo que hago es que antes de finalizar la jornada laboral, sobre las 4 o 5 de la tarde, ahí suelo mirar el correo por última vez y contesto lo que realmente sea importante. Que muy pocas cosas, hay que decirlo. Al final, la mayoría de cosas del correo electrónico son súper poco importantes. La mayoría de ellas, de verdad. Entonces, dependerá mucho de tu trabajo y dependerá mucho de la cantidad de correos que recibas y de la importancia de los mismos. Así que tú sabrás, de acuerdo, cada cuántas veces, pero sobre todo, no lo tengas abierto todo el día. Hábito 10. Sí, este es fácil. Aquí contar es muy sencillito. El hábito 10 tiene que ver con los correos en copia y es que en general me encuentro de acuerdo que a la gente le encanta enviar correos en copia para que yo decir, hey, que estoy trabajando y te lo estoy enviando, ¿lo ves? Entonces los correos en copia al final están pensados para que aquellas personas que lo reciban sí que sea información fundamental. Digo porque aquello de, bueno, si quieres ya te lo mirarás, Creo que puede ser importante para ti. no tiene ningún sentido. Como no, si no tuviéramos suficientes cosas a hacer. Tenemos millones de cosas por hacer como para entretenernos en leer correos, de acuerdo, que a lo mejor no nos aportan nada de valor. Así que limita sobre todo las copias. No hace falta que todo el mundo esté en copia y no hace falta siempre que tu jefe esté en copia para justificar que estás trabajando. Sí que es verdad que los jefes a veces dicen, ponme en copia, pero igualmente lo puedes replantear y revisar con esa persona. Renegocialo. Ya sabes que soy un fan de renegociar las cosas porque a veces se dicen una vez simplemente porque es la primera vez que lo haces y la persona quiere saber si lo estás haciendo bien, pero cuando llevas ya tropecientas mil veces haciendo lo mismo, a lo mejor no haría falta que te pongas un correo en copia. Así que ya lo sabes, de verdad, muy sencillito este tema, simplemente cuando ponga los correos en copia pon los mínimos posibles y si pones cero, oye, que también está bien, que no pasa nada, lo digo porque a veces nos obsesionamos en poner 50 personas en el correo en copia y sabes que 48 no lo van a leer, así que ya lo sabes, saca a esas personas del correo en copia, por favor. Gracias, te lo agradeceré yo también. Hábito 11, ¿sí? Tiene que ver de acuerdo con las urgencias, ya lo sabes, el correo no es el mejor método, ni siquiera es la mejor herramienta para enviar urgencias. Lo sabes perfectamente, pero al final es lo más fácil, lo sé, nos han educado así y además vemos a muchísimas personas que siguen el mismo patrón. No lo hagas, busca alternativas, no sé si sería el teléfono, una videollamada o simplemente contacta con esa persona si tienes la opción de hacerlo en presencial, pero no tiene sentido que al final el correo, de acuerdo, tenga que estar abierto para esas posibles urgencias. Otra cosa distinta es que, como decíamos antes, te dediques al tema de la atención al cliente o que a lo mejor gestiones incidencias. Por supuesto, al final tu trabajo principal es contestar con la máxima celeridad, pero las personas no estamos conectados todo el día al correo. Además, podemos estar en ese momento haciendo otras cosas. Estás en una reunión, estás haciendo otras cosas, estás trabajando fuera de la oficina, estás haciendo una visita comercial, sea lo que sea, de acuerdo, al final no siempre estaremos 100% metidos en el correo. Así que evita a toda costa, de acuerdo, enviar urgencias, porque seguramente muchas veces te vas a quedar con que la gente no te conteste. Otra cosa, de acuerdo, si las urgencias son de verdad o no, pero ya sabes que hemos hablado muchas veces que primero hay que analizar y calibrar si esa urgencia es tan importante para que pares de hacer todo lo que estás haciendo ahora. ¿De verdad vale la pena? Hábito 12. Y tiene mucho que ver con la acumulación de correos. Y esto al final tiene mucho que ver, o te invito a la reflexión. Y es que cuando tú tienes muchísimos correos todos los días y además ves que no bajan y que todas las personas te suelen enviar correos a todas horas, hay que realmente reflexionar qué es lo que está pasando. Y es que en general, cuando alguien recibe demasiados correos, es porque hay una mala planificación en general, tanto a nivel personal como a nivel del equipo. Por lo tanto, los correos electrónicos normalmente suelen ser una consecuencia de algo, de una mala gestión, de una mala planificación o simplemente de una mala, vamos a decir, herramientas, porque al final lo que pasa muchas veces es que cada uno tiene sus herramientas para enviar las cosas y no hay una planificación
planificación unitaria para saber dónde tengo que enviar cada tipo de información. Así que ya lo sabes, mi recomendación es que si tienes demasiados correos, la gente no cambia su manera de ser, además tú no tampoco replanteas o das alternativas, lo que va a pasar es que esos correos se van a mantener. Intenta buscar a toda costa de acuerdo alternativas. ¿Cómo lo vas a hacer? Puedes hacer de otra manera, puedes hablar con la gente que te envía esos correos, puedes hablar con tus clientes, con tus proveedores. Sí, aunque parezca mentira, de acuerdo, los clientes y los proveedores son personas, de acuerdo, que también se pueden manejar, que también les puedes comunicar. Lo digo porque a veces parecen como personas intocables. No vaya a ser que les hagas algo como si fueran deidades. Así que ya lo sabes, siempre existe la posibilidad de poder hablar con la gente, de acuerdo, y ver otras maneras de poder hacerlo. Si no, siempre será igual. Al final te vas a quejar, te vas a seguir quejando, pero no vas a encontrar ninguna solución. El correo al final no deja de ser el termómetro de la gestión y la gestión al final, si tú no te encargas de ella, pues seguramente no se va a solucionar sola. Pues ahí lo tienes, 12 claves para gestionar tu correo electrónico de acuerdo de forma efectiva. Es que nadie nos enseñó. El correo electrónico muchas veces viene por dado, viene por sentado, y es que entramos en una empresa y nos dicen, oye, hay que enviar tantos correos, hay que hacer estas cosas, pero nadie nos dice de acuerdo la frecuencia de revisión, si tenemos que estar todo el día metidos o no. Damos por supuesto que es una herramienta fundamental cuando muchísimas veces de acuerdo no lo es. Y hay que reconocer en su justa medida que el correo puede ser un gran aliado, pero también puede ser un gran enemigo de tu productividad. Así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Gracias por compartir este espacio conmigo. Me encantaría saber, ¿de acuerdo?, cuáles son tus hábitos y si consideras que hay alguno que te gustó, pues oye, recomiéndalo también o dilo aquí también en comentarios cuál es el que te gustó más. Si hay algún hábito extra que te gustaría añadir, también déjamelo saber aquí en comentarios. Dale un buen like si te gustan este tipo de vídeos para que hagamos muchísimos más y además de eso, por supuesto, sabes que nos veremos en próximos vídeos. Un abrazo y nos vemos próximamente. Chao.